Probablemente hayas escuchado la versión oficial sobre la trágica muerte de John F. Kennedy. Ese fatídico 22 de noviembre de 1963 en Dallas, la historia dice que le volaron la cabeza, pero lo que nadie sabe es la verdad que yo he cargado en silencio por demasiado tiempo. Fui su guardaespaldas, pero mi papel era mucho más que protegerlo físicamente. Era su sombra, su confidente. Mi nombre es Clint Hill, y a mis 92 años, lo que estoy a punto de contarte cambiará todo lo que creías saber sobre ese día y sobre el destino de nuestro mundo. Este es mi testimonio. El testimonio de un guardián de las sombras. Mi rol no era el de los agentes de traje oscuro que veías junto al presidente. Mi función era más profunda, más secreta. Como su guardaespaldas en las sombras, estaba siempre cerca, pero nunca visible. John confiaba en mí más que en nadie. Yo era testigo de sus más oscuros secretos. Todo comenzó una noche, cuando escuché algo que nunca debí haber oído. Un grito desgarrador en la Casa Blanca, que provenía de la oficina oval. Mi corazón latía con fuerza cuando llegué a la puerta entreabierta. Lo vi, con los ojos fijos en el techo, murmurando algo inentendible. Aquella noche me confesó algo aterrador. Había visto luces en el cielo, luces que parecían flotar sobre la Casa Blanca. Al principio pensó que era un truco de la mente, pero lo que vio lo dejó marcado. Una nave, grande, imponente, flotaba en el aire sin emitir sonido alguno. Me contó que había sentido una presencia, algo más allá de lo que podía explicar. Su voz estaba cargada de miedo, un miedo que nunca había presenciado en un hombre como él. Fue en ese momento cuando todo cambió. Con cada palabra que salía de su boca, comprendí que no estaba ante una simple alucinación. Kennedy hablaba con tal certeza que me estremeció. «Existen, Clint. Existen», murmuraba. Esa frase resonaba en mi cabeza mientras intentaba racionalizar lo que estaba escuchando. Pero en el fondo, sabía que lo que él había visto no era una ilusión. Esa misma noche, supe que estábamos jugando con fuerzas que no comprendíamos y que aquello que él había visto, esos seres, estaban mucho más cerca de lo que imaginábamos. Después de aquella noche, las cosas no volvieron a ser iguales. Las reuniones en la Casa Blanca se volvieron más frecuentes, pero también más extrañas. Diplomáticos y militares de alto rango entraban y salían, sus rostros tensos y preocupados. Comencé a sospechar que algo más oscuro se estaba gestando, algo que el presidente no me estaba contando por completo. Mi instinto, el mismo que me había mantenido vivo como guardaespaldas, me decía que estábamos en peligro. Una noche, impulsado por la curiosidad y el temor, me quedé cerca de la oficina oval, oculto en las sombras. Escuché fragmentos de una conversación entre Kennedy y varios embajadores. Lo que capté fue perturbador. «Esto no debe hacerse público», decía uno de ellos. Pero Kennedy, en su inquebrantable determinación, insistía: «La gente tiene derecho a saber la verdad». Era evidente que no todos estaban de acuerdo. Las miradas de los diplomáticos eran sombrías, como si supieran algo que nosotros ignorábamos. Aquella conversación no me dejó dormir. Sabía que Kennedy estaba preparando algo grande, algo que cambiaría el curso de la historia, pero también sabía que estaba caminando sobre terreno peligroso. La presión sobre él era palpable, y en las siguientes semanas noté que su semblante había cambiado. El hombre seguro y decidido que conocía ahora parecía más distante, como si algo lo estuviera consumiendo desde dentro. Y yo, como su sombra, no podía hacer más que observar y esperar. El 26 de abril de 1963 fue el día en que todo se reveló. Kennedy me pidió que lo acompañara a una reunión privada, una que nunca olvidaré. Al entrar en la sala de reuniones, vi algo que jamás hubiera imaginado.
3 figuras altas, delgadas, con una piel que brillaba en tonos azulados y plateados, estaban de pie ante nosotros. El presidente se acercó a mí y me dijo: «Estos son los sirianos». Mi mente no podía comprender lo que estaba viendo. No abrieron la boca, pero escuché una voz en mi cabeza. «No temas, Clint Hill», me dijeron. «Estamos aquí para ayudar a la humanidad». Sus palabras resonaban en mi mente, pero todo dentro de mí me gritaba que algo no estaba bien. Kennedy estaba convencido de que estos seres eran la clave para un futuro mejor, pero yo no podía evitar sentir un profundo temor. Sabía que estábamos jugando con fuerzas mucho más poderosas de lo que podíamos controlar. A partir de ese día, las reuniones con los sirianos se volvieron frecuentes. Kennedy se había convertido en el mediador entre la humanidad y estos seres, pero cada encuentro me dejaba con más dudas y temores. ¿Qué querían realmente? ¿Qué precio tendría esta alianza? Las respuestas que buscaba no llegarían hasta mucho después, cuando ya era demasiado tarde. El 20 de noviembre de 1963, la Casa Blanca anunció que el presidente daría un importante mensaje al país el 22 de noviembre. Los rumores comenzaron a circular y la expectación creció rápidamente. Sabía que Kennedy iba a revelar la verdad sobre los sirianos, pero algo me decía que no todos querían que esa verdad saliera a la luz. La tensión en el aire era palpable, y mi instinto me decía que estábamos al borde de una tragedia. El día del anuncio llegó, pero Kennedy nunca tuvo la oportunidad de hablar. Aquel día en Dallas, mientras viajaba en su coche descapotable, su vida fue arrebatada de forma brutal. Fui el primero en llegar, pero no pude hacer nada. Su cabeza había estallado y la advertencia de los sirianos se había hecho realidad. La humanidad había demostrado, una vez más, ser su peor enemiga. En los días que siguieron, la culpa y el dolor me consumieron. Me pregunté si podría haber hecho algo para evitarlo, si podría haber advertido mejor a Kennedy del peligro que corría. Pero ya era demasiado tarde. Lo que habíamos tratado de mantener en secreto ahora estaba perdido para siempre. Después del asesinato de Kennedy, recibí una última visita de los sirianos. Fue una noche oscura, cuando estaba solo en mi casa, sumido en la culpa y el dolor. Su presencia era inconfundible y su voz resonó en mi mente. «No debiste confiarte, Clint Hill. La humanidad no está lista para la verdad». Con esas palabras, desaparecieron, dejando solo un vacío que nunca he podido llenar. Sabía entonces que el destino de nuestra especie estaba sellado, atrapados en nuestra propia ignorancia y miedo. Poco después de su visita, comencé a notar que mis propios movimientos eran seguidos y que no podía confiar en nadie. Mis antiguos compañeros del servicio secreto dejaron de responder mis llamadas. Era como si de repente todos los que alguna vez fueron parte de mi vida hubieran desaparecido o hubieran sido silenciados. A medida que pasaban los días, me di cuenta de que estaba solo en esta verdad y que si hablaba, me arriesgaba a perder lo poco que me quedaba. Hoy vivo aislado, lejos de todo y todos. Mi vida como guardaespaldas de Kennedy terminó ese día en Dallas, pero la sombra de lo que vi y lo que sé me persigue. Sé que la humanidad aún no está lista para enfrentarse a lo que realmente existe más allá de este mundo. La verdad, como una sombra, siempre estará oculta, esperando el momento adecuado para ser revelada. Caminantes de las sombras, ahora que conoces mi historia, puedes ver que la verdad siempre ha estado entre nosotros, pero no todos están listos para aceptarla. Aquellos que buscan la verdad deben estar preparados para pagar el precio. Y yo he pagado con mi vida en la oscuridad. Recuerda, hay cosas que es mejor no saber y sombras que nunca deben ser iluminadas.